Hola, hola, bienvenidos a esta edición del lunes 2 de agosto del 2021. Nuestro programa es el número 214. Iniciamos esta nueva semana, en este nuevo mes, el octavo de este año que está pasando rapidito, gracias a Dios, con mucho frío por esta zona, pero agradecidos y bendecidos por la oportunidad de compartir junto a ustedes un nuevo programa. Y vamos a comenzar, como lo hacemos siempre, con nuestro devocional del día de hoy. Y nuestro devocional se titula El poder de su presencia. El duque de Wellington manifestó lo siguiente acerca de Napoleón en cierta ocasión. De él yo solía decir que su presencia en el campo de batalla suponía una diferencia igual a la de tener 40.000 hombres más. La presencia de un líder fuerte tiene un poderoso efecto. ¿Cuánto mayor es el impacto de tener el poder de la presencia de Dios? En todos nuestros corazones hay un hambre espiritual que solo puede ser satisfecha por la presencia del mismo Dios. Por su pecado, Adán y Eva perdieron el sentido de su presencia y desde entonces la presencia de Dios ya no fue conocida como lo era antes. Dios es santo y todopoderoso. No podemos dar por supuesta su presencia. Solo por medio de la cruz y la resurrección de Jesucristo se hace posible que se abra un camino de su presencia y la inhabitación del Espíritu dentro de ti, para que, así, hoy puedas experimentar el increíble poder de su presencia. En el libro de Salmo, el capítulo 90, nos enseña sobre su presencia revela nuestros pecados secretos. Me acuerdo de un hombre que dijo que no podía entender el concepto de pecado, pues había llevado una buena vida y no tenía conciencia de haber hecho nada malo en su vida. Unas semanas más tarde, se encontró con Jesús y fue lleno del Espíritu Santo. Las lágrimas corrían por su mejilla cuando contó cómo se había dado cuenta de lo llena de pecado que había estado su vida y lo mucho que había sido perdonado. La luz de la presencia de Dios revela los rincones oscuros de nuestro corazón, aquellos pecados que nos gustaría esconder hasta de nosotros mismos. El salmista dice: Señor, tú has sido nuestro refugio. Ante ti has puesto nuestras iniquidades, a la luz de tu presencia, nuestros pecados secretos. Cuanto más tiempo pasamos en la presencia de Dios, más brilla la luz y se resalta nuestro pecado. El apóstol Pablo comenzó por describirse como el más insignificante de los apóstoles, en 1 Corintios capítulo 15, verso 9. Más adelante se llamó a sí mismo el más insignificante de todos los santos, en Efesios capítulo 3, versículo 8. Y finalmente terminó por describirse como el peor de los pecadores, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 16. No es que se volviera peor, simplemente a causa del increíble poder de la presencia de Dios, se fue haciendo más y más consciente de la luz que brillaba en su corazón. Esto podría parecer muy negativo, pero de hecho, para Pablo era lo contrario. Su sentimiento de sobrecogimiento estaba lleno de gratitud y alabanza porque sabía que era perdonado sin importar los fallos que había cometido y podía conocer y crecer en una relación con Dios. Como cristianos, podemos esperar tener esta relación que dura para siempre. Dios es eterno. Hasta los tiempos postreros tú eres Dios. Pero conocemos demasiado bien la fragilidad de la vida humana. El salmista nos recuerda que volvemos al polvo como mortales, que somos la hierba nueva que a la tarde está seca y marchita, y que nuestro tiempo de vida habitual es 70 y tal vez en los mejores 80 años. La naturaleza eterna de Dios es parte de quien es Él. Para nosotros la vida eterna no es automática ni natural, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva o el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor, como dice Romanos
capítulo 6, verso 23. En el libro de Romanos, en el capítulo 15, aprendemos que su presencia viene por medio del poder del Espíritu Santo. La presencia de Dios cambia radicalmente nuestras vidas y las de los demás. Da poder a nuestras palabras y acciones, haciendo posible las señales y milagros. Esto era lo que caracterizaba a la iglesia primitiva y es lo que debería caracterizar hoy a nuestras iglesias. Cuando Pablo comienza a llevar la gran epístola a los romanos hacia su conclusión, habla de su llamado personal para ser ministro de Jesús a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Un sacerdote es, entre otras cosas, una persona que acude a Dios de parte del pueblo y va al pueblo de parte de Dios. En este sentido, ahora todos somos sacerdotes. Estás en el servicio sacerdotal, allí donde quiera que estés, llevando el mensaje de Dios al mundo, así como cuando acudes a Dios intercediendo y orando por aquellos que están fuera de la iglesia para que lleguen al conocimiento de Cristo. Al llegar a Él, se vuelven una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. La ambición de Pablo era predicar el Evangelio donde Cristo no era conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno, como él mismo lo escribe en el versículo 21. Lo hizo procurando que los gentiles lleguen a obedecer a Dios y afirma: he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes. Su proclamación del Evangelio fue integral. Como Jesús, las palabras de su predicación fueron acompañadas de la demostración de la llegada del reino de Dios. Aquello supuso tres cosas. 1. Palabras. El Evangelio es el mensaje más poderoso del mundo. Pablo proclamó el Evangelio con palabras. Lo segundo, obras. Proclamar integralmente el Evangelio no solo supone palabras, sino también acciones, con palabras y obras. Por ejemplo, Pablo actuó en favor de los pobres, como vemos aquí, y escribe: tuvieron a bien venir y hacer colectas para los hermanos pobres de Jerusalén para servirles con las bendiciones materiales. Y número 3, prodigios. La proclamación del Evangelio de Pablo conlleva la demostración del poder sobrenatural del Espíritu Santo, mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios, dice el verso 19. A la gente le afecta más lo que ve que lo que oye. Se ha dicho que lo que entra por el ojo vale el doble de lo que entra por el oído. Pablo da una doble porción, señales y milagros, para que lo vea el ojo, y solo una porción para que lo oigan los oídos, es decir, palabras. La venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés trajo un gran derramamiento de la presencia de Dios, quien ahora está presente entre su pueblo por el Espíritu Santo. Él está presente en la asamblea de la comunidad, por ejemplo, como dice Mateo, capítulo 18, verso 20, y está presente en tu corazón. Primera de Crónicas, capítulos 12 al 14, nos enseña sobre su presencia. Exige respeto. Nunca te acostumbres a dar por supuesta la presencia de Dios. Él está presente contigo por medio de su Espíritu que vive en ti. Dios preparó a su pueblo para este extraordinario privilegio. En el Antiguo Testamento, el arca era el símbolo de la presencia de Dios. En este pasaje vemos lo importante que era. David consultó a los líderes y después dijo a toda la asamblea de Israel si les parece bien y si es lo que el Señor nuestro Dios desea, para traer de regreso el arca de nuestro Dios. A la asamblea le agradó la propuesta y acordó que se hiciera así. Fueron para trasladar el arca de Dios, sobre la cual se invoca el nombre del Señor. La sacaron. David y todo Israel danzaban ante Dios con gran entusiasmo y cantaban al son de liras, arpas, panderos, címbalos y trompetas. El arca era un cofre recubierto de oro que contenía, entre otras cosas, las tablas de piedra con los 10 mandamientos. Era el objeto más sagrado en todo aquel sistema basado en la adoración que se practicaba en el templo. Servía primariamente como símbolo de la increíble presencia de Dios, cuya nube gloriosa se posaba sobre ella.
Por otro lado, la presencia de Dios trajo grandes bendiciones. Cuando el arca de Dios estuvo en la familia de Obed-Edom durante 3 meses, el Señor bendijo a la familia de Obed-Edom y todo lo que tenía. Por otro lado, se le tenía gran respeto y cualquier cosa que le faltara al respeto acarreaba un severo juicio. David tuvo un gran respeto y reverencia por Dios y su presencia. Como resultado, el Señor bendijo a la familia de Obed-Edom y todo lo que tenía. David sabía que su posición de liderazgo provenía del Señor y pedía la guía de Dios con regularidad para saber qué hacer, y Dios le contestaba. Como resultado, la fama de David se esparció por todas las tierras y el Señor hizo que las naciones le temieran. La palabra temieran significa un gran respeto, porque David respetó la presencia de Dios. Dios lo honró y lo ungió de tal manera que todos respetaron a David. Iniciamos nuestra lectura en el libro de Salmos, capítulo 90, versículos 1 al 10. Señor mío, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú ya eras Dios aún antes de que las montañas se formaran y que crearas la tierra y el mundo. Tú eras y siempre serás Dios. Tú traes a los seres humanos al mundo y los conviertes en polvo de nuevo. Para ti, 1000 años son como un día que ya se va y como unas horas que pasan en la noche. Siembras a los seres humanos cada año, de mañana brotan como la hierba. La hierba crece en la mañana y por la tarde se seca y muere. Tu furia nos consume, tu enojo nos llena de miedo. Tú conoces todas nuestras faltas. La luz de tu rostro las revela. Ves claramente los pecados que tratamos de esconder. Tu furia puede acabar con nuestra vida. Eres capaz de hacer que nuestra vida se desvanezca como un suspiro. Podemos llegar a vivir 70 años, hasta 80 si gozamos de buena salud. Vivimos trabajando duro y sufriendo y de repente nuestra vida termina y volamos. Romanos capítulo 15, versículos 14 al 33. Hermanos, estoy seguro de que ustedes están llenos de buena voluntad y tienen todo el conocimiento necesario para poder aconsejarse unos a otros. Les escribí francamente muchas cosas que quiero que no olviden porque Dios ha sido muy bueno al darme este don. Mi cargo es servir a Jesucristo. Anuncio la buena noticia de Dios como si fuera un sacerdote. Estoy preparando a los que no son judíos como una ofrenda que Dios puede aceptar, apartada para Él por el Espíritu Santo. Por eso, como creyentes en Jesucristo, me siento muy orgulloso del trabajo que hago para Dios. No voy a contarles lo que he hecho, sino lo que Cristo ha logrado conmigo para guiar a los que no son judíos hacia la obediencia de Dios. Ellos han obedecido gracias a lo que les he dicho y a lo que he hecho. Han obedecido gracias al poder de los milagros y de las maravillas que han visto y gracias al poder del Espíritu de Dios. Así que teniendo que anunciar la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta la región de Iliria, siempre he querido anunciar la buena noticia en todos los lugares donde no se conoce a Cristo. Hago esto para no construir sobre trabajo de alguien que ya ha comenzado. Como está escrito, verán los que nunca habían sabido de Él, entenderán los que nunca habían oído de Él. Por eso, no me ha sido posible ir a visitarlos. Sin embargo, ahora que ya he terminado mi trabajo en esta región, y puesto que desde hace años he querido visitarlos, espero estar con ustedes y disfrutar de su compañía cuando vaya a España. Después, espero que ustedes me ayuden para continuar mi viaje. Ahora voy a Jerusalén para ayudar al pueblo de Dios. Allí, porque las iglesias de Macedonia y Acaya decidieron hacer una colecta, quieren ayudar al pueblo de Dios que es pobre y vive en Jerusalén. Quería hacerlo y de hecho es su obligación, porque ellos no son judíos, pero ahora están compartiendo las bendiciones espirituales de los judíos. A cambio, debe compartir con ellos los bienes materiales que tienen. Cuando terminen este trabajo y confirme que la colecta se distribuyó entre los que la necesitan, saldré para España. De camino a España, pasaré a visitarlos a ustedes.
Yo sé que cuando los visite podré llevarles todas las bendiciones de Cristo. Hermanos, les ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo que me ayuden a luchar pidiéndole a Dios por mí. También pídanle que me libre de los incrédulos de Judea, que mi servicio en Jerusalén sea agradable al pueblo de Dios. Así, si es la voluntad de Dios, con alegría iré a visitarlos. Juntos podremos tomar un descanso. Que Dios, quien es la fuente de paz, esté siempre con ustedes. Así sea. Primera de Crónicas, capítulo 12, versos 23 al 40. Muchos hombres equipados para la guerra llegaron hasta Hebrón para unirse a David. Allí se dieron el poder sobre el reino de Saúl, tal como lo había dicho el Señor. Aquí está el total de hombres. De la tribu de Judá llegaron 6.800 hombres con sus escudos y lanzas, equipados para la guerra. De la tribu de Simeón se unieron 7.100 guerreros y valientes. De la tribu de Leví se presentaron 4.600 hombres. Joyadá fue el jefe de la familia de Aarón. Llegó con 3.700 hombres. Sadoc, joven guerrero, llegó con 22 comandantes de su familia. De la tribu de Benjamín, la misma de Saúl, se presentaron 3.000 hombres. Casi todos ellos habían permanecido leales a la familia de Saúl. De la tribu de Efraín llegaron 20.800 guerreros famosos en sus clanes. La media tribu de Manasés designó directamente a 18.000 hombres para ir a proclamar rey a David. La tribu de Isaacar entendía muy bien lo que pasaba en ese tiempo y sabía lo que Israel debía hacer. Por eso enviaron a 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. De la tribu de Zabulón llegaron 50.000 hombres con el firme propósito de ayudar. Todos estaban preparados para el combate y llevaban toda clase de armas. La tribu de Neftalí envió a 1.000 comandantes con 37.000 soldados con escudos y lanzas. De la tribu de Dan llegaron 28.600 hombres listos para la batalla. De la tribu de Aser se presentaron 40.000 hombres dispuestos para la guerra y preparados para la batalla. De las tribus del otro lado del Jordán, o sea, la tribu de Rubén, la de Gad y la media tribu de Manasés, llegaron 120.000 hombres con toda clase de armas. Todos estos guerreros se unieron en Hebrón y formaron un solo ejército. Todos ellos y todo el pueblo de Israel estaban decididos a establecer a David como rey de todo Israel. Todos ellos estuvieron con David, bebiendo y celebrando durante 3 días. Todos sus parientes les daban alimento y bebida. También los vecinos cercanos, hasta los de Isaacar, Zabulón y Neftalí, les enviaron provisiones en camellos, burros, mulas y bueyes. Allá recibieron grandes cantidades de harina, tortas de higo, pasas, vino, aceite de oliva, bueyes y ovejas, para todo Israel, porque todo Israel estaba de fiesta. Primera de Crónicas, capítulo 13. David se reunió con todos los comandantes, tanto de los 1.000 como de los 100 hombres, y luego dirigió estas palabras a todo el pueblo de Israel. Si ustedes están de acuerdo y es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviemos mensajeros a todo lo largo y lo ancho del territorio de Israel. Así podremos comunicarnos con nuestros hermanos, con los sacerdotes y con los levitas en sus regiones de pastoreo, para que vengan a acompañarnos y además traigamos de nuevo el cofre de nuestro Dios, ya que desde los tiempos de Saúl no hemos buscado a Dios para que nos guíe. La idea le agradó a cada uno de los presentes y todos estuvieron de acuerdo. Los israelitas vivían en varios pueblos, desde el arroyo Sijor en Egipto hasta Lebo Hamat. David logró que todos se reunieran para traer el cofre de Dios desde Kiarit Jearim y partió con todos ellos a Balá de Judá, o sea, Kiarit Jearim, para llevar allá el cofre de Dios, sobre el cual se invoca el nombre del Señor que reina sobre los querubines. Cargaron el cofre desde la casa de Abinadab, en una carreta nueva guiada por Usa y Agio. David y todo el pueblo de Israel danzaban ante Dios con mucho entusiasmo. Bailaban y cantaban al son de liras, arpas, tambores, platillos y trompetas. Cuando llegaron al lugar donde se trilla el trigo, propiedad de Kidón, los bueyes tropezaron. Hicieron caer el cofre, pero Usa alcanzó a sostenerlo antes de que se cayera.
Sin embargo, la ira del Señor se volvió contra Usa y lo mató por haber tocado el cofre. Usa murió allí mismo delante de Dios. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, y hasta el día de hoy ese es su nombre. Ese día David sintió miedo de Dios y pensó: es mejor que no me lleve el cofre de Dios. Así que no lo llevó al cofre a la ciudad de David, sino que lo llevó a la casa de Obed-Edom de Gat. Allí permaneció el cofre durante 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-Edom, a toda su familia y a todo lo que tenía. Primera de Crónicas, capítulo 14. Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David junto con madera de cedro, carpinteros y canteros para construirle una casa. David se dio cuenta de que realmente el Señor lo había puesto como rey de Israel y había hecho que su reino fuera importante por consideración a su pueblo Israel. David tomó por esposas a varias mujeres de Jerusalén y tuvo más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos de David que nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibjar, Elisúa, Elpelet, Nogá, Nefec, Jafía, Elisama, Belillada y Elifet. Cuando los filisteos supieron que David había sido consagrado rey de todo Israel, fueron a buscar a David para matarlo, pero David se enteró de sus planes y fue a enfrentarlos. Los filisteos atacaron a la gente en el valle de Refayín y se robaron todo lo que pudieron. Entonces David le preguntó a Dios: ¿debo pelear contra los filisteos? ¿Cuento contigo para derrotarlos? El Señor le dijo: sí, cuenta conmigo. Entonces David fue a Baal Peresín y después de derrotar a los filisteos dijo: Dios penetró en mis enemigos como penetra el agua en una presa abierta. Por eso David llamó a ese lugar Baal Peresín. Los filisteos dejaron allí las estatuas de sus dioses y David ordenó que las quemaran. Los filisteos volvieron a atacar el valle de Refayín. David oró a Dios y en esta ocasión le dijo: no subas allá. Rodéalos y atácalos por la retaguardia, desde el otro lado de los árboles del bálsamo. Desde las copas de los árboles podrás oír que los filisteos avanzan para atacar. Entonces atácalos, porque esa es la señal de que Dios irá al frente de ti para derrotar a los filisteos. David obedeció a Dios y derrotó a los filisteos. Los persiguieron y los mataron por el camino de Gabaón hasta Geser. Entonces la fama de David se extendió por todas las regiones y el Señor hizo que todas las naciones le temieran. Y así finalizamos nuestra lectura del día de hoy y compartimos la oración. Señor, gracias por la sangre de Jesús que me limpia de todo pecado e injusticia. Gracias porque por medio de él tengo acceso a la increíble presencia de Dios. Señor, oro para que hoy restaures en tu iglesia el increíble poder de tu presencia entre nosotros. Derrama otra vez tu Espíritu Santo sobre mí, que veamos vidas radicalmente cambiadas cuando la gente venga a tu obediencia mediante lo que haga y diga, por el poder de las señales y los milagros. Gracias, Señor, porque por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo puedo acercarme a tu trono con decisión y confianza. Gracias, porque por medio de tu Espíritu Santo pones tu presencia a mi alcance todo el tiempo. Amén.